Uno de los motivos por lo que queríamos hablar contigo está acá sobre la mesa. Es una nueva edición de Perspectivas Agropecuarias 2018, un anuario, una suerte de anuario que tiene ¿cuántos años, Eduardo? Y tiene más de 10, arrancó en las más difíciles, y bueno, más o menos en paralelo con el programa de radio que un poco se llama Tiempo de Cambio, porque peor no se podía estar en la época de la aftosa. Esto surgió un poco cuando ya habíamos zafado de la aftosa, pero ya lleva más de una década. Recordemos, Eduardo es el conductor de un programa, se llama Tiempo de Cambio, que todos los días se emite de 11 a 13 por Radio Rural, entre otros medios de comunicación que maneja. Eduardo, esto es una suerte de recorrer todos los sectores del agro, también desde el punto de vista económico. La tapa este año habla de competitividad, fundamentalmente, y tiene la singularidad del dijimos, decimos, es decir, recordando lo que se proyectó o lo que visualizabas un año antes, lo que pasó y lo que seguís pensando hacia el futuro. Sí, ¿Han sido más los aciertos que los cambios o no? Podríamos decir que sí, pero que siempre hay de los dos, ¿no? No se puede presumir de que uno acierta todo porque es evidentemente imposible. Lo que sí nos gusta es el ejercicio del riesgo de no decir, no contar lo que pasó, contar lo que nosotros creemos que hay que prestar atención hacia adelante y ¿por qué no? Lo que nosotros creemos que va a pasar. Yo qué sé. Por ejemplo, en el caso de la ganadería, nosotros veíamos a la ganadería más firme. Ahora capaz que vos me decís, pero ¿la veías a 3.50? No, la verdad que en algunos casos supera tu expectativa, pero sí decir, mira que si estás en la ganadería puede ser que la tengas muy complicada y que la sequía te pegó, pero ahí hay un nivel de firmeza muy importante, ¿no? Y ir recorriendo cada rubro, dar una mirada también sobre la economía, sobre la situación de la política internacional en lo que refiere a nuestros principales socios, qué se proyecta al momento de escribir el anuario sobre China, por ejemplo, que es un país tan importante, decir, bueno, en este momento se está hablando de esto y de esto y de esto. Y bueno, arriesgar a proyectar y eventualmente después cotejar con la gente en que está de acuerdo o en que no, que es un poco lo mismo que pasa con las mochilas, que muchas veces, bueno, estoy de acuerdo en un 80% con lo que dijiste. Bueno, es interesante por el acuerdo y es interesante por ese 20% donde el interlocutor dice, bueno, yo la veo distinto por esto y por esto y por esto, y se construye también una visión de realidad a partir de los matices que uno tiene con los interlocutores. Tiene un editorial y tiene que ver con reconciliar el puerto y la pradera. ¿Alguna vez estuvieron juntos, el puerto y la pradera? No, yo creo que no, porque evidentemente en el principio había un montón de uruguayos que miraban hacia el interior de Uruguay tratando de capturar a las vacas y convertirlas en carne comercializable, y otros que miraban el mar esperando el barco que venía, y evidentemente eso es un proceso histórico que creo yo es el momento en que Uruguay lo madure y de ese salto cualitativo de pensar distinto como se pensó hasta ahora. O sea, somos todos... esa mirada era muy lógica en el siglo XVII, XVIII, XIX y XX, pero ahora la mirada es que esto es una carrera de postas, típicamente. Es decir, bueno, sale un criador, le pasa un ternero, un novillito a un invernador, el invernador le pasa un novillo determinado a un frigorífico, el frigorífico se lo pasa a otro y hasta que llega al plato de Alemania, donde el consumidor recibe la posta que empezó en Caraguatá. Y si logramos alinearnos así, creo que el futuro que tenemos es sumamente venturoso. Pero no es fácil porque esa dicotomía entre el Uruguay de repente vallista, liberal, portuario, y el Uruguay rural más blanco, más arabista, se mantiene, en cierta manera rebrota a veces. Y creo que empezó con la Guerra Grande, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Posiblemente. Eso sería como para dar todo un programa donde los historiadores plantearan el origen, pero lo que yo me imagino es eso, es un conjunto uruguayo mirando al interior porque tienen que agarrar esas vacas salvajes cuando no hay alambrado, y otros mirando el puerto
y bueno, en cierta manera viviendo unos de Pero hay una espaldas cosa a los muy otros. llamativa, y la verdad es que nunca, siempre lo pensé y nunca lo hice. La estatua de Hernandarias está en el puerto. Es decir, el hombre que introdujo la ganadería del Uruguay está mirando al mar, está mirando esos barcos que cargan esos contenedores refrigerados por los que se va la carne hacia distintas partes del mundo, ¿no? También puede estar mirando los barcos de donde bajan esas primeras vacas. Pero, Está bien. pero siempre me decían a mí, yo me acuerdo tenía un compañero muy blanco en la Facultad de Agronomía que me decía lo de Valle en su monumento de espalda, hecho de espaldas al campo, ¿no? Ahí en la ruta 1. En la ruta 1 con la 3 creo que es, ¿no? ¿Sí? Ahí en esa intersección. Y bueno, en algún momento se tendrá que bajar del caballo Sarabia, abrazar a Valle y lograremos ser más parecidos a Oceanía, donde imagino que el set mental de entrada fue distinto, ¿no? Algo sobre lo que también escribió Marta Canesa en un libro interesante. Pero sí, fue un anuario muy especial naturalmente porque mientras lo estaba preparando me llegó la llamada solicitándome ir al acto, participar del acto de Durazno. Eso para mí requería una preparación muy intensa porque uno no se puede parar ahí a decir lo primero que se le ocurre y a la vez escribir un anuario cuando no se sabía esto que se iba a terminar en un incendio generalizado o en qué. Capaz que todavía no se sabe, pero de todos modos llevó a que se postergara un poco. Sí, no Porque se pudo presentar en la Expoactiva, se no presentó se pudo este año en la presentar en la Expo Melis. Expoactiva y no se podía escribir un anuario mientras se preparaba esa locución, que de repente son 5 minutos, pero que Insumieron mucho. tenés que pensarla mucho, porque es mucha responsabilidad, le estás hablando a muchísima gente y si decís una palabra equivocada estás perjudicando de repente a productores que bueno, en cierta manera están dependiendo de que vos transmites un mensaje coherente, sensato, educado, a la vez firme y gráfico para que lo entienda un televidente que nunca estuvo en un campo. Entonces, al aparecer eso, le pedí al equipo de esperar un poco más, porque además se venía de una primavera muy buena climáticamente, con niña, entonces capaz que uno escribía que la cosecha de verano pintaba maravillosa y después cuando sale el anuario está todo el mundo con 800 kilos en el campo y se van a enojar con toda la razón. Así que lo postergamos y lo vamos a presentar en algo que para mí es el plato de la balanza que compensa esa etapa un poco dura respecto a la competitividad y al productor o al empresario o al productor en el sentido más amplio de lo que sea que produzca, cargando y sorteando obstáculos, ¿no? Dando saltos que tienen su riesgo para poder seguir. Que es el otro plato de la balanza, es China, o es la emergencia de Asia, o la confirmación de que en la emergencia del continente asiático como consumidor de alimentos y en el posicionamiento de marca que tiene Uruguay, es lo que hace que valga la pena ese sacrificio, aunque parezcan 10 mochilas y pesen y la sequía te pegue. Es también un llamado a no abandones porque tenemos compradores para nuestros productos con una firmeza que nunca la tuvimos y sería una pena quedar por el camino completamente de eso, que es un camino que si tenemos un poco de sensatez va a ser un camino muy interesante de recorrer y ya lo vemos. No es algo que uno... Cuando yo entré a la facultad me dijeron, el día que los chinos tomen un vaso de leche, bueno, ahora toman uno y quieren 3 más. Y bueno, entonces es a la vez que advertir de las dificultades, también advertir de las oportunidades que hay. Y bueno, entonces le vamos a presentar una actividad donde específicamente queremos... 22 de junio. 22 de junio queremos ponerle el foco a China de una manera muy práctica, es decir, desde el canciller de la República con su visión desde el palo mayor de la política exterior de Uruguay al presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-China, Gabriel Reutemann. De modo de tener también la visión de un empresario sumamente experiente y que ha recorrido ese camino a la de un empresario que está allá, que hace unos años salió a jugarse la ropa Juan medio con lo opuesto, creo que es Daniel Castiglioni, que bueno, fue a la guerra con pocas armas y se ha ganado un lugar, entonces también es una experiencia práctica porque así como fue él, seguramente hay otros que pueden hacer cosas complementarias con las que hace él o bueno,
creo que todos debemos mirar mucho a ese mercado tan complementario y en una transformación tan intensa, digamos, y con un apetito por nuestros alimentos, por nuestras fibras, casi que por todo lo que hagamos, y con tanto respeto hacia Uruguay. Creo que a veces no nos damos cuenta que cuando uno sale al exterior y dice que es uruguayo, arranca 2-0, y si dice otras nacionalidades de aquí de la vuelta, arranca 2-0, pero perdiendo, ¿no? O sea, tiene que demostrar, tiene que hacer 3 goles de credibilidad o 2 goles de credibilidad para empatar, y nosotros arrancamos con un 2-0 que si no nos hacemos goles en contra, vamos bien. Entonces, a mí me parece que mi militancia es por el emprendedor, sea de lo que sea, y creo que el cambio cultural también es ese, ¿no? Los que hacen la revolución son los emprendedores, son los creadores, son los que tienen la constancia de emprender y caerse 3 o 4 veces, pero tener claro el objetivo, y un poco eso es lo que trasunta también el anuario en sus páginas implícitamente. Es todo un ejercicio, ver sector por sector, ver la realidad del momento que están viviendo, qué fue lo que pasó en el último año, y tratar de proyectarlo. Pero a vos te gusta proyectar, no solo un año, encanta, sino hacia el futuro. No hay nada que me guste más. ¿A vos te gustaría más hablar de acá al 2050 de lo que está pasando, no? Sí, tal cual. Es algo que tengo muy claro. Es lo que me marcó de la dictadura fue que en el 79-80 yo empecé a tener conversaciones con mi padre sobre economía y sobre todo un poco, y empecé a darme cuenta que nos esperaba la libertad unos años para adelante, no se sabía cuántos y cómo iba a ser, iba a funcionar bien, iba a funcionar mal, iba a ser Wilson presidente o iba a ser otro. Y siempre la costumbre de pensar para adelante y decir, y eso, cómo va a ser dentro de 5 años, cómo va a ser dentro de 10 años, cómo va a ser la tecnología. Me acuerdo cuando trabajaba con una agencia de noticias, cuando empezábamos en análisis de mercados, y empezaban a llegar noticias de que había algo que llamaba Internet, que iba a ser muy revolucionario, y empezar también con esa expectativa, ¿no? Y realmente verla venir y que después venga y suceda, es algo que me resulta muy interesante intelectualmente. Además me parece que cuando uno postula una teoría, tiene que someterla al chequeo de la práctica, ¿no? Y bueno, hay veces que la práctica te palmea el hombro y te da la razón, y hay veces que te da una cachetada y te dice te equivocaste en tu mirada. Si bien se va a presentar entonces el 22 de junio en esa jornada sobre China, perspectivas agropecuarias, ya está a la venta. Sí, quiero agradecer a la gente que nos ayuda como puntos de venta, que es la gente de Agrocentro, de Agropecuaria Encina en Tacuarembó, de Agroveterinaria Agroeléctrica en Rivera, Almacén Rural en Durazno, Florida, Paso de los Toros, Librería Peri, Tranqueras, el Timbó, que está en Mercedes, de la Unión Rural de Flores, y que está en Flores y en San José, la Sociedad de Fomento Rural de Colonia Suiza, bueno, en fin, a todos ellos y parte de tu equipo me está escribiendo y me dice que no se olvide decir que por informe de la jornada sobre China, cómo participar, cómo ir, 098-726-727. Sí, buenísimo, porque además la verdad es que tanto el anuario como esta actividad de China es un esfuerzo colectivo. Yo doy la cara, pero hay muchísima gente que trabaja con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con muchas horas. Así que me alegro que me hagan el recordatorio. Pero bueno, Perspectivas Agropecuarias 2018, de lo que hablábamos, tiene que ver con el presente y el futuro. Tal vez el futuro inmediato, por lo menos hasta que el año que viene salga una nueva edición, mejor dicho, de Perspectivas. Pero ¿se puede pensar en el futuro con esta coyuntura, con estas dificultades que hay hoy? Con ida y vuelta entre un sector que impulsa o pide soluciones a fondo, ¿no? No está pidiendo arrégleme el bache, no, háganme la calle de nuevo. Y como que no hay tampoco demasiada sintonía, porque los gobiernos están 5 años y piensan en otras cosas. Y un gobierno piensa en las elecciones que tiene por delante siempre. A veces en exceso, por supuesto. Yo creo que sí, que se puede pensar en el futuro, primero porque es absolutamente necesario pensar en el futuro, y todos pensamos en el futuro, a veces de una manera más inconsciente o más consciente,
un estudiante liceal tiene que pensar qué carrera va a seguir y tiene que dedicarle tiempo a pensar eso porque es una decisión que le va a marcar su vida. Y un productor, un empresario, un trabajador tiene que pensar en el futuro. Y creo que más allá de los avatares políticos, políticos sociales, políticos partidarios, y más allá de los avatares de una economía que a veces uno puede creer que va por un lado y otras veces puede tomar por otro, siempre hay tendencias de las cuales uno tiene que agarrarse, y siempre hay algunos hechos que ya se sabe que van a ocurrir en el futuro que son bastante referenciales. Por ejemplo, en las últimas reuniones que yo he hecho con productores, planteamos tres cambios o tres situaciones muy importantes. La escasez de dólares, que es algo nuevo, fruto de la suba de tasas de Estados Unidos. Los dólares antes sobraban y venían y compraban papelitos, y ahora no vienen a comprar papelitos tan fácilmente. De hecho, Argentina tiene que subir la tasa al 40% para ver si alguien viene, y tiene que recurrir al Fondo Monetario porque no vienen de todos modos. Ese es un cambio radical respecto al escenario que tuvimos hasta hace pocos meses. Una relativa escasez de petróleo, porque la economía mundial está creciendo a un buen ritmo y la oferta está fijada por los exportadores, entonces empieza a haber una situación de relativa escasez, que es otro cambio, porque el desplome de las materias primas fue básicamente un golpe de timón de Arabia Saudita para derribar el precio del petróleo, para competir mejor con las energías alternativas. Eso pasó a otro escenario. Y ahí hay un elemento que para mí es muy interesante, que es la empresa, la ANCAP de Arabia Saudita va a emitir acciones, va a abrir su paquete, como si ANCAP dijera, bueno, vamos a convertirnos en una empresa privada, gestionada con las reglas del mercado y punto, y recaudemos haciendo eso. Bueno, la Saudi Aramco va a hacer la mayor apertura de acciones de la historia de la humanidad, y no van a dejar que el petróleo esté muy barato en la previa de eso. O sea, si venden petróleo y quieren emitir acciones, los saudíes no van a querer un petróleo muy barato. Ese es un segundo cambio. Y un tercer cambio es una escasez de granos, que en la región es un cambio muy radical respecto a lo que pasó en años anteriores, particularmente de cereales. Trigo, maíz, sorgo, y sobre todo trigo y maíz, son granos que están mucho más escasos que antes. Que eso es algo que ocurre muy sobre el cierre del anuario, porque la sequía fue mientras íbamos cerrando, pero que implica un cambio muy importante. Yo en alguna reunión con productores he dicho, es la primera vez que la ganadería se hincha del precio del trigo, porque se está usando mucho grano en lechería y sobre todo en feedlots, y las mezclas con trigo se empiezan a usar porque con un maíz a 250 que he puesto es bastante más. Se usan las mezclas. Entonces, esos son tres cambios que hacen que la realidad sea muy distinta y las reglas de juego sean muy distintas a las de años anteriores. La de los granos de repente dura 6 meses, 8 meses, porque en la agricultura vos podés aumentar la oferta muy alegremente subiendo el área. Igual no va a ser fácil a productores en Argentina y en Uruguay que vienen muy golpeados, pero pongámosle. Ahora, la del dólar y la del petróleo pueden ser bastante más estructurales. Y ahí yo creo que también mi manera de razonar es cuáles son las incertidumbres clave. Y ahí Argentina y Brasil son una fuente de incertidumbre enorme. Total. Pero que pueden llevar a que el dólar suba gradualmente o suba... Sí, de un salto. De un salto, o suba muy aceleradamente. Pero que volvamos a tener una presión fuerte bajista por el dólar, ahora parece un escenario bastante menos probable, ¿no? ¿Qué podría pasar para que los dólares vinieran alegremente a la región? Bueno, eso parece un escenario de poca probabilidad, más allá de que Uruguay todavía mantiene un diferencial en la mirada del inversor global, un abismo de diferencia con Argentina y Brasil. Pero bueno, es un escenario que ha tenido cambios que son relevantes de un año a otro, ¿no? Y un mundo, además, con la superpotencia manejada con un presidente como Donald Trump. Sí, que puede ser tanto una fuente de amenazas como de oportunidades, porque donde los chinos se enojen de verdad y digan, no te vamos a comprar soja, pasamos a tener lo que tenemos hoy, que es, en vez de tener un precio menor al de Chicago, tenemos uno bastante mayor. Si eso se prolonga en el tiempo, aquello del protocolo para la soja enviada a China que tanta polémica generó,
pasa a tal tener vez por otro una valor. carambola de la historia, ¿o no? Si capaz que si hubiera ganado otro presidente seguiría muy amigo de China y sería poco relevante, pero ganó Trump, se pelea y nosotros en esa lógica que no, de la que nunca nos tenemos que apartar, que es la de ser un proveedor absolutamente confiable en lo que sea que hagamos, porque ese es nuestro diferencial, no, nunca va a ser la escala.